Pero hay una cosa diferente entre alguien que, no sé, produce packaging o produce velas y una persona que produce cine. Y es que nosotros tenemos, es muy incierto. O sea, no hay ninguna película que sea igual a la otra. Yo puedo producir dos velas iguales, pero no puedo producir dos películas iguales. Y no hay fórmula del éxito. Entonces, son todas esas cosas que uno tiene que ir viendo, son detalles que afectan mucho, porque la pantalla grande no perdona nada. Basta un detalle que no funciona y el espectador se da cuenta y sale de la experiencia. Y se ve la logística, y eso no se puede pasar. O sea, en una película uno no puede ver la logística. Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Kilof y te doy la bienvenida al Transportador Global, el podcast donde exploramos historias reales de quienes se atrevieron a importar, emprender y transformar sus negocios. En cada episodio conocerás experiencias auténticas de empresarios que enfrentaron los desafíos de la logística y el comercio internacional. Te contaremos cómo lograron superar obstáculos, tomar decisiones clave y aprender de los errores para que también puedas aplicar sus aprendizajes. Si trabajas en la importación y la logística, este es tu espacio para encontrar inspiración práctica y conectar con quienes ya recorrieron el camino. Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y nos apoyes en el camino. Hoy vamos a hablar de una industria que muchos consumen, pero pocos entienden desde su operación, el cine. Porque detrás de cada película no solo hay creatividad, sino también logística, importaciones, coordinación internacional y decisiones complejas que permiten que una producción llegue a existir. Para eso nos acompaña Giancarlo Nasi, fundador de Quijote Films, una de las productoras más relevantes de Chile en cine de autor y coproducciones internacionales. Giancarlo ha trabajado en más de 17 países, ha participado en múltiples producciones presentadas en el Festival de Cannes y su película Los Colonos fue ovacionada internacionalmente y representó a Chile en los Oscars. Además, fue fundador y primer presidente de la Academia de Cine de Chile, contribuyendo a profesionalizar la industria a nivel país. En este episodio vamos a entender qué hay detrás de producir una película desde el punto de vista operativo, qué se necesita importar, cómo se coordinan equipos de distintos países y qué desafíos logísticos enfrenta una producción cinematográfica. Bienvenido al Transportador Global, Giancarlo, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias, estoy muy bien, feliz de estar acá. Qué bueno. Oye, yo también te agradezco a ti, esto es una industria que, como yo te comentaba detrás de cámara, yo participo bastante, pero que mucha gente no tiene idea. Yo siempre cuento, yo soy fanático de Piratas del Caribe, como se me vino a casa este ejemplo, y en la película número 2 hay una rueda gigante que está en la película, que la usan para grabar, que era gigante, y la fueron moviendo por todo el Caribe para ver donde el director usaba esta gran rueda, que logísticamente era un desafío. Entonces, bueno, así en todas las películas hay cosas bien interesantes en términos logísticos, y la idea es poder contarle esto a la gente para que entienda por qué ocurre y no simplemente es como que uno llega a un set y está todo listo ahí bonito con arte de magia. Hay historias muy fuertes de logística en el mundo del cine y películas generalmente vienen acompañadas de locuras de un director. Hay una película, Lions, que usaron leones de verdad y hubo gente que falleció. Hay una película que hicieron en Perú que se llama Aguirre y la Furia de Dios, donde también se fueron al Amazonas y también hubieron extras que fallecieron, así que incluso puede ser hasta mortal un error de logística en un set de filmación. Ahora, antes de pasar a la parte más técnica, también la sección del podcast se llama La Historia Detrás, así que me gustaría conocerte un poco más a ti, cuéntanos un poco de ti. Entiendo que tú eres abogado, hoy día trabajas como cineasta. ¿Cómo fue ese camino para llegar al punto donde estás hoy y con todos los galardones que ya mencionamos antes? Sí, es como muchas vidas en una, yo creo. Mi historia, yo siempre quise hacer cine, pero también vengo de una familia que son abogados de hace mucho tiempo, incluso siglos, y me gusta mucho la política, muy fanático de la política. De muy niño, de los 7, 8, 9, como estoy hablando de que si mi papá me regaló una suscripción al Mercurio cuando tenía 9 y me encantó. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Entonces yo leía el cuerpo C, que era espectáculos, cultura, política. Era como el cuerpo maravilla para mí.
Y era buen alumno, a pesar de ser muy bueno también para la fiesta. Y me gané una beca y me fui a Francia y podía elegir en el fondo cualquier cosa que estudiara porque tenía tan buenas notas y tenía una beca, entonces era como... Me independicé económicamente de mis padres a los 18, gracias a una beca del Estado francés. Entonces elegí estudiar Ciencia Política y Derecho en vez de ir a clase de cine. No fue fácil, era como, qué sé yo, las dos pasiones. Pero supuse bueno, uno, obviamente era la decisión responsable, decirlo así, pero dos, también sentía que mi hambre intelectual era mayor, que era una cosa más amplia. Así que estudié Ciencia Política, Derecho, me fui a Brasil un año entre medio a hacer un intercambio, ahí hacía Derecho en la mañana y estudiaba cine en la tarde, y ahí empecé como a por fin poder cumplir este sueño, ¿cierto?, de estudiar cine. Terminé la escuela de Derecho en Francia, me especialicé en propiedad intelectual, que obviamente nosotros los abogados de propiedad intelectual somos todos los artistas frustrados, se van a Derecho de propiedad intelectual, es como el cementerio de artistas frustrados. Y yo en esa época pensaba que eso iba a hacer, pensaba que iba a ser un artista frustrado, porque en la escuela todos me decían que era imposible, cómo quería ser productor o hacer cine. Era como un poquito la oveja negra de mi universidad en Francia. Y cuando terminamos, claro, todos se fueron a, qué sé yo, Ernst & Young, estas grandes empresas, o se vinieron a Estados Unidos, a Harvard, a, qué sé yo, Columbia, a hacer esto de LLM. Y yo me encantó mucho estudiar Derecho, pero había creado una reacción bastante antagonista con eso. Yo estudié Derecho de negocios y propiedad intelectual. Me fui a Vietnam, donde supuestamente tenía un trabajo. Cuando llegué a Vietnam no existía el trabajo. De ahí estuve un mes entero buscando trabajo hasta que encontré que esto, una empresa muy grande, una multinacional, que es WPP Media, que es la multinacional, la empresa de medios más grande del mundo. Ellos producían programas de televisión en Vietnam, franquicias internacionales, versiones vietnamitas, todas pagadas por un auspiciador como, qué sé yo, Unilever o Procter & Gamble, estas cosas que tienen 50 marcas, ¿viste? Y ellos me dijeron, mira, necesitamos a alguien que sepa de propiedad intelectual, porque Vietnam está entrando en estos tratados multinacionales de la Organización de Propiedad Intelectual, y tenemos que empezar a cumplir las reglas, no sabemos nada, y dije, ok, yo los ayudo con esto, pero ustedes me enseñan a producir. Y ahí produje Vietnam Idol, que era la versión vietnamita de American Idol, que era este primer programa de karaoke, primer programa de canto, que era una sensación en Asia, porque en Asia les encanta el karaoke. Y después hice otro programa que se llamaba Vietnam Next Top Model, que era la versión vietnamita del programa de Tyra Banks, que ahora hay un reportaje, un documental en Netflix muy polémico. Estuve ahí como un año y medio, y después llegó un momento que ya Vietnam era increíble, pero era muy loco, era una experiencia alucinante. En términos logísticos era difícil, porque obviamente la televisión vietnamita es un monopolio del Estado, y este es un Estado de partido único, donde la Corte Suprema, la Contraloría, vale muy poco. Entonces, como que yo tenía contrato entre Inglaterra, entre Estados Unidos, Vietnam, y el Estado vietnamita hacía lo que quería, y había muy poco que se podía hacer. Entonces ahí tuve que aprender a hacer negocios como se hacen negocios en Vietnam, y obviamente fue un gran choque con lo que yo había aprendido en mi escuela de Derecho. Yo me acuerdo una vez llegué a mi jefe y le dije, pero ¿cómo es posible? Tenemos un contrato con Vietnam Television. Y mi jefe se rió y me dijo, ja, ja, ja. Me dijo, Mr. Yan, ¿qué vas a hacer? Llamar a la Corte Suprema, y toda la sala, ja, y todos se rieron. Y dije, ok, ya entendí que las cosas son diferentes. Y de ahí me fui a Chile, trabajé en un bufete de abogados muy bueno, Alessandri, y después de eso ya decidí independizarme y armé una productora que se llama Quijote Films. Y desde entonces he estado produciendo, llevamos 14 años, hemos hecho 28 largometrajes. Ahora estamos empezando a hacer series, estamos haciendo unas 2 series con streamers. Y me mudé a Los Ángeles hace 5 años, hice un MBA. Mientras trabajaba, estudié, y ahora estoy también en Los Ángeles aquí
doy muchas clases, me dedico un poco a hacer un puente entre la industria de Hollywood independiente y la industria europea y latinoamericana, porque hay mucho movimiento también entre eso. Oye, pero claro, me contaste toda la previa, el paso de tu última experiencia de abogado acá, ya, y ahora ya tengo Quijote y hago todo esto, pero me imagino que, ya para ir terminando esta sección, me imagino que lo de Quijote no es decir, bueno, lo partí X día y al día siguiente estaba facturando, me imagino que hay todo un camino para lo que me contaste en 2 segundos, me imagino que hay un camino. Sí, sí. Largo camino, en 14 años. Mira, Quijote existía, era una empresa que hacía mucha publicidad, una empresa que había hecho el servicio de producción para otras películas un par de veces. ¿Qué significa eso? Que son productores que, en el fondo, la definición de productor es el dueño de la película, el propietario de la película, ¿ya? Es como un poco como tú eres como el CEO de la empresa, ¿ya? Y también es el responsable jurídico y financiero de la película. Ellos habían hecho una película para otro productor y mis socios sentían que había sido un dolor porque se habían encargado de toda la logística, que es gigante, pero después habían quedado en la sombra y este productor se había llevado todos los aplausos, ¿cierto? Porque lo que uno ve, como decías tú, lo que uno ve en el cine es la alfombra roja, es la entrevista, es ¿viste? El tuxedo con la humita y las fotos qué sé yo, con gente famosa, pero uno se demora años en hacer una película, entre 4, 5, 7, incluso 8. Entonces, mucha logística, mucha gente, mucha logística que incluye muchos países diferentes, legislaciones diferentes. Entonces eso les dolió mucho y yo también me quería comer el mundo, así que nos juntamos y armamos Quijote Cine y partimos haciendo películas. Partimos haciendo películas que ya estaban filmadas. Muy loco eso, como viste que hay algunas universidades en Chile cuya tesis en cine es hacer un largometraje. Entonces las 2 primeras películas que hicimos fue que tomamos chicos que habían filmado una película, la editamos, rearmamos las imágenes para que fuera una historia lo mejor posible, conseguimos financiamiento para la postproducción, que es arreglar la imagen, arreglar el sonido, ponerle música, las cosas técnicas y también artísticas, y nos fue muy bien con esas 2 películas. Así partimos. Entonces como que nos saltamos la locura logística del rodaje para ir a la postproducción y después rápidamente, yo creo que quizá porque yo también había vivido en 4 países y con Francia tengo obviamente una afinidad muy fuerte porque, bueno, estudié también en colegio francés, viví en Francia, nos enfocamos rápidamente en la coproducción internacional, ya que es cuando una película se financia con dinero de diferentes países, ¿ok? Y eso significa también que debe producirse en diferentes países. Puede filmarse en Chile, pero después otros procesos se hacen desde otros países, o hay que traer gente de esos países a Chile a participar de la filmación. Todo esto está regido por tratados internacionales, ¿eh? Esto todo es derecho público. Así que empezamos con eso, y la primera que hicimos era una colombiana que ganó un premio muy importante en Cannes. Y eso inmediatamente ya nos puso en una situación más favorable, en la cual empezamos a recibir proyectos de Chile, de Latinoamérica, de Europa, y ahí partimos y nos enfocamos mucho en la coproducción y somos como muy expertos en esto de financiar películas entre varios países. Perfecto. Bueno, lo que tiene, ya entrando en materia, me imagino un gran desafío logístico. Entonces, bueno, uno puede pensar desde producciones de locura, digamos, que uno dice cómo hacen explotar los autos de verdad, los llevan, esto, bueno, después al final me podéis comentar cómo veis el tema de la IA respecto a las producciones audiovisuales, ¿ya? Ahí yo no sé, pero vamos a suponer que hasta el día de hoy la logística debe ser lo más, bueno, no lo más difícil, pero una de las cosas más difíciles de la producción. Lo básico, toda película me imagino que requiere, no sé, importar cosas, arrendar cosas localmente. O sea, con alguien que no tiene idea, ¿cómo tú podrías describir un poco cuáles son los desafíos logísticos de producir la película y cómo hoy se resuelven? Y además tú mencionas que tienes este desafío de varios países más encima. Sí. Cuéntanos un poco de este gran tema que es la logística de las películas.
Yo hice un MBA acá, entonces muchos amigos se dedican a otras empresas, a otras industrias, perdón, y tenemos muchos dolores en común. Cash flow, importación, exportación, las tarifas de Estados Unidos que suben, que bajan, como que estamos constantemente compartiendo cómo sufrimos estas cosas, las visas de la gente que trabaja con nosotros. Pero hay una cosa diferente entre alguien que, no sé, produce packaging o produce velas y una persona que produce cine. Y es que nosotros tenemos, es muy incierto. O sea, no hay ninguna película que sea igual a la otra. Yo puedo producir dos velas iguales, pero no puedo producir dos películas iguales. Y no hay fórmula del éxito. O sea, yo he hablado aquí con el presidente de desarrollo, que son los que crean las películas de Apple TV, y me dice, mira, nosotros tenemos toda la información del mundo, de todos los iPhones, toda la información del mundo, nuestro algoritmo es el mejor, y hasta el día de hoy no sabemos qué define un hit y qué define un no hit. Sigue siendo la intuición. Y eso y ahí parte el problema de la logística, ¿cierto? Que el trabajo de un productor es tener un lado artístico y un lado de business, y entender que cualquier decisión que uno toma de un lado va a afectar profundamente la otra. Entonces yo no puedo hacer lo que se me da la gana logísticamente si es que afecta el resultado artístico de la película. ¿Okay? Entonces ahí está el primer límite de la logística, que es que me encantaría poder hacer... Un ejemplo, así como en la práctica. Un ejemplo, por ejemplo, me sale 50% más barato filmar la película en Uruguay que en Chile. Si el director no puede porque no lo siente o porque la locación exacta no está ahí, no puedo hacerlo. ¿Se entiende? Cuando yo estuviera produciendo una vela, me iría a China y lo haría. Pero ¿ese dato que tú me das es real? Sí, no, a ver, hoy día no, porque ahora en Chile hay nuevos incentivos, pero hace 2 años sí. Claro. Hace 2 años producir en Uruguay, en Colombia, era más barato que en Chile. O sea, en el fondo es el tema de logística, o sea, no sé, ir a Uruguay, que tiene ventajas de logística, de aduana, lo que sea, incentivo, versus unos que yo quiero que en Chile está esta montaña, que la miré y dije, sí, pero el tema es que a veces no da. O está la casa donde yo crecí, yo quiero firmarla ahí. Porque sé exactamente los rincones y efectivamente eso se va a ver, esa sinceridad, esa autenticidad se ve en la pantalla. El tema de los acentos, por ejemplo, de los actores, súper importante. Yo no puedo traer a cualquier actor, y hay actores que son más baratos, son más caros, actores que me podrían traer mucho dinero. Una película con Gael García Bernal es muy diferente a una película con un actor que nadie conoce. Pero si no da para el rol, no da para el rol. Hay muchas cosas así, hablamos de... No, miles, por ejemplo. Yo quiero que mi equipo sea mi equipo amigo, porque así me voy a sentir seguro. Miles de cosas. Ya, por ejemplo, no sé, constantemente... Y en términos cualquier decisión que uno toma, por ejemplo, en términos de infraestructura, por ejemplo, o sea, equipamiento, props. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, si yo corto... Efectos especiales. Absolutamente. Si yo corto el presupuesto de escenografía, eso va a afectar directamente a la película. O sea, en escenografía es la gente que construye el set, ¿cierto? Entonces puede ser un set, una casa real que hay que modificar, o puede ser un estudio que se construye. Si yo le corto un 15%, que para mí puede ser quizá marginal, puede que ese 15% sea justo la diferencia que hace que la película se vea increíble o se vea más o menos mal. Hay ciertos guiones que requieren más dinero en escenografía, menos en luz, ¿se entiende? O al revés. Hay directores de fotografía que son los que se encargan de la luz y la cámara, que trabajan con muy pocas luces falsas, artificiales, otros que requieren grandes infraestructuras. Y estas cosas, y aquí multiplicado por 1000, el sonidista, hay sonistas que trabajan tipo así, van a la guerra, que son los que agarran el sonido, y otros sonidistas que requieren a 5 personas. Si yo traigo un sonidista muy famoso, el mejor sonidista del mundo, me va a requerir una van, me va a requerir tipo equipos, va a requerir un montón de cosas logísticas de tecnología y de equipamiento que quizás yo no tengo. Y que me imagino que, por ejemplo, en Sudamérica, porque claro, quizás en Estados Unidos es otro mundo, pero me imagino que en Sudamérica muchas cosas no están y hay que traerlas de Estados Unidos, de Europa, con los costos que eso implica. No le podemos traer 100 kilos de equipamiento que traer 2.000, 3.000, no sé. Sí, totalmente. Y traer cámaras, traer luces. Yo me he traído 3 camiones enteros de luces desde Brasil a Chile y se demoran, semanas. Y se quedan parados en la aduana y tienen que llegar.
me he llevado camiones de luces a Caleta Tortel, que no sé si saben, un pueblo que no tiene calles en el sur de Chile, son solo escaleras. Y justo llegó el día en que la marea bajó, entonces los barcos los que venían en barco no pudieron entrar y tuvimos que agarrar a todo el equipo y decirles, chicos, hoy día no se filma, sino que vamos a estar todo el día así en fila, pasando cajas y cajas gigantes de luces para llegar a Punta Caleta Tortel donde filmábamos. Porque era el lugar más bonito para filmar. O sea, efectivamente, tú ves esa escena y es maravillosa porque se ve todo Tortel abajo, ¿cierto? Ahora, eso yo podría hacerlo en postproducción, lo podría hacer en un estudio, ¿cierto? En Estados Unidos. Hoy en día con la AI podría hacerlo en un estudio virtual. Pero también hay una diferencia entre actores actuando en el lugar real y en un estudio virtual. No es lo mismo. Requieres un actor que tenga el oficio para ser para ser buen actor, no en el lugar real, ¿cierto? Porque digo, actores que saben pararse en un estudio donde todo es verde, son muy pocos. En Estados Unidos hay muchos, en Latinoamérica muy pocos. Entonces, son todas esas cosas que uno tiene que ir viendo, son detalles que afectan mucho, porque la pantalla grande no perdona nada. Basta un detalle que no funciona y el espectador se da cuenta y sale de la experiencia. Y se ve la logística, y eso no se puede pasar. O sea, en una película uno no puede ver la logística. Entonces, en la práctica, cuando tú tenías una producción, vamos a decir, en varios países, y tú tenías este director que se voló y tiene esta super idea, dice, quiero que pase esto, esto y esto, necesito esto, esto y esto. Ya, pues eso es como cuando alguien puede hacer un negocio, hace un Excel y dice, ¿cómo hacer millonario? Ya, acá está la película en una idea. Está súper escrita, pero hay que pasar a la realidad. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo van a los países? Muchas veces cambian el guión. Un poco, Sí, ¿cómo va sí. de la idea a la acción para poder realizar, no sé, desde cosas espectaculares, no sé, por decirte, Rápido y Furioso, que caen autos de un avión, esos digitales, real, o sea... ¿Cómo pasar de la idea a la realidad? Y de hecho, ya que mencionaste la AI en la respuesta, ¿cuánto en las grandes producciones es real o cuánto es digital? Sí. Voy a partir por lo primero, ¿ya? Lo real digital, quizá al final. Uno recibe una idea, ¿ok? Un productor recibe una idea. Esa idea puede ser una página, un guión, 3 páginas. Después uno financia lo que se llama desarrollo, que es escribirlo, llegar a hacer que esto sea un guión y tener no solo un guión, sino que también es como un deck de inversionista, pero para películas, exactamente igual, ¿ya? Donde está la propuesta artística, quién va a actuar, quién va a ser el elenco, quién va a ser el equipo más famoso, más importante, el director, qué ha hecho el director, etc. Un poco también el posicionamiento de la película, para qué público va, y luego empieza el proceso de financiar. Si esto fuera un mundo perfecto, yo financiaría la película. Si la película es chilena, la financiaría en Chile. En Chile yo, de las películas que hago hoy, solo puedo financiar el 10%, ¿ok? Aunque sea una película chilena. Máximo el 20%. Entonces tengo que salir al mundo a buscar financiamiento para la película chilena, ¿ya? Y ahí es cuando uno pasa varios años buscando ya sean subsidios públicos de otros países especializados en películas extranjeras, inversionistas privados también que se especializan en películas, preventas. A veces uno puede vender la película antes de hacerla a una plataforma, a un distribuidor, a un cierto territorio, etc. Hay gente que hay debt financing, o sea, hay gente que se endeuda, hay varios mecanismos, ¿cierto? Y entonces, cuando uno arma este proceso, ahí, cuando termina de financiar la película, uno tiene varios, no solo financistas, sino que también tiene varias categorías de financistas. Algunos son fondos públicos de Francia, Alemania, hay muchos, todos los países tienen casi. Lo que significa que tu contraparte es el Estado francés. Otros son inversionistas privados, ya, de Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo. Otros son plataformas, ya puede ser Netflix, Amazon, puede ser un distribuidor, ya una persona que en el fondo que se dedica a distribuir películas en... Entonces todo esto ya tienes como este pool de inversionistas y cada uno tiene reglas diferentes. Lo más con los inversionistas que son privados, estamos hablando de un trato privado, ¿cierto? Todo es posible en un trato privado. Se complica cuando uno tiene inversionistas que son públicos, ya que eso ocurre mucho en el cine chileno.
y latinoamericano, que en el fondo nuestro cine es financiado en gran parte por estados extranjeros, por el estado, bueno, Argentina financiaba mucho, España, Brasil financia ahora, Canadá, a mí me ha financiado Taiwán, Polonia, Grecia, Italia. O sea, por eso te digo, yo ya he sido financiado por más de 24 países, creo, hasta ahora. Y ahí lo que rige muchas veces son tratados de derecho público, tratados bilaterales entre Chile y Francia que rigen la coproducción de películas. Entonces uno tiene que cumplir reglas bastante específicas y principalmente es que uno tiene que integrar equipo de los dos países, ¿ya? Entonces, ahí es cuando uno empieza, antes de filmar, uno tiene que decir, ok, tengo que cumplir con todas estas reglas. Y las reglas son que tengo que gastar el 20% del financiamiento en Europa, en estos dos países. Tengo que traer gente, tengo que integrar técnicos franceses y alemanes a la película, ¿ya? Entonces, tengo que filmar quizá 2 semanas en España y las otras 6 en Chile. Ese tipo de cosas uno va haciendo. Entonces ahí primero parte la conformación del equipo. Estamos hablando de 50, 60, a veces 80, 100 personas, ¿ya? Y en ese equipo, si la película se filma en Chile, en la mayoría del equipo es chileno, pero muchas veces tengo, por estas condiciones de financiamiento, que traer técnicos de Francia, de Alemania, de Croacia, etc. Eso significa que tiene que viajar tiene que viajar, por ejemplo, un sonidista con todo su equipo, tanto humano como técnico, a Chile, importar su equipo, tener la visa adecuada de trabajo temporal y trabajar en Chile. También significa que sus leyes laborales son diferentes a las nuestras, porque el cine tiene un régimen laboral diferente al resto, ¿ya? Porque en el fondo en cine en Chile, por ejemplo, se trabaja 6 días a la semana y las jornadas son de 10 a 12 horas. Entonces, en el fondo es muy diferente a un trabajo normal, ¿cierto? En Europa también hay un sistema especial para el cine, pero es más restrictivo. Entonces también hay que empezar a veces tienes como gente de 6 países diferentes y tienes 6 regímenes laborales diferentes que tienes que armonizar. Bueno, una vez que uno arma el equipo, dice, ok, entonces armemos el presupuesto. Y ahí es cuando entra un equipo especializado de armar esta cosa, se arma el presupuesto y empezamos a preproducir, que es lo que viene antes del rodaje, ¿ya? Y ahí es cuando hay que importar el equipo de sonido de Francia, hay que importar la cámara de Brasil, hay que importar las luces de Argentina, hay que traer a los actores de los otros países, hay que tener listo también, por ejemplo, si uno hace la postproducción, que es lo que viene después de filmar en Europa, esa gente tiene que estar en sincronía con el equipo de rodaje, porque hay cosas que hay que decidir en conjunto desde ahora. A veces, por ejemplo, el editor, el montajista, que es quien después agarra el material y lo rearma, es de otro país. Entonces muchas veces estamos filmando en Chile y en la noche se manda el material a Canadá y el editor canadiense al día siguiente edita lo que filmamos. ¿Se manda digital o se manda físico? Digital. Mira, gracias a Dios, yo todavía soy joven, nunca me tocó el físico, pero estuve muy cerca. Creo que llegué justo cuando empezó el digital. Pero cuando yo empecé todavía se mandaban discos físicos, ya no. Por ejemplo, el gobierno de Argentina no permite el envío de discos duros. Entonces, cuando filmamos con Argentina, era un problema. Había que mandarlo a Uruguay y de Uruguay tomarse el buquebús para llegar a Argentina. O sea, ese tipo de cosas que uno puede decir que son estúpidas, que probablemente el gobierno argentino dijo, bueno, disco duro, dale, no se puede. A nosotros nos hizo la vida muy difícil. Porque me imagino que hoy día las aduanas en el mundo son un tema para ustedes, ¿no? En general, o sea, ¿cómo manejan esos temas cuando hay que pasar una aduana? Claro, se supone que los tratados estos públicos de coproducción entre países tienen un mandato, que es que nosotros deberíamos tener facilidades de aduana. Eso no ocurre en la realidad. Es un tema, yo ya sé hacerlo, creo que ya sabemos hacerlo. A veces cuando las cosas se complican hay que contratar a un agente de aduana. Pero el problema es cuando no es predecible, ¿cierto? Cuando hay incerteza, cuando hay países que te dicen, mira, se supone que va a pasar, pero puede que no pase. O se supone que va a demorar 3 días, pero puede que demore 3 semanas. Porque estamos hablando de que una vez en set, una vez filmando la película, es un reloj suizo. Falla una cosa y no se filma. O sea, si la cámara no llega, no se filma. Si las luces no llegan, no se filma. Si el equipo de sonido para captar sonido no llega,
No se filma, pero no se filma, o sea, no se puede filmar, ¿cierto? Porque no me sirve de nada filmar si no tengo sonido, después tengo que, o sea, imposible. Entonces, y es tremendamente caro, porque hay una cosa que diferencia el arte del cine con las otras formas de arte, es que es muy onerosa. Es una empresa colectiva, digo, de 50, 100 personas, y también es muy cara. O sea, un día de rodaje te puede salir $15,000, $20,000. Entonces, si algo ocurre logísticamente y en el fondo no funciona este reloj suizo, es mucha plata la que pierdes. Yo me acuerdo, o sea, mira, un ejemplo súper ridículo, pero es real. Filmábamos una película que le fue muy bien, una película que terminó ganando un premio en el Festival de Venecia. Era un director iraní, ¿ya? Que escribió una película para Irán, luego él fue exiliado y reescribimos su película para Chile. ¿Okay? Entonces fue a Chile a filmarla con actores chilenos en español. Y entonces había una escena en la cual el protagonista tenía un huerto y el tipo saca el huerto y en vez de una lechuga era un repollo. Se cortó el rodaje, porque mi director dijo, no, es una lechuga, no puede ser un repollo. Es de esos caprichos, que después evidentemente fue una discusión de una hora, que después lo aceptó y dijo, ok, listo, repollo. Imagínate si eso corta 1 o 2 horas de rodaje, imagínate que no hay un equipo de sonido, que no llegue un actor, o sea, digo, son muchos miles de dólares que se pierden por día. Oye, y un poco como la logística que yo lo llamo estas locuras del cine. O sea, hablemos, y voy a entrar a esta pregunta que tenía de lo digital versus lo real. ¿Cómo es todo el tema logístico para producir una escena donde, no sé, explota un auto en un segundo y eso fue todo? O sea, esta como logística, yo llamo la logística de cosas más locas. Sí. Cuéntame un poco de eso, qué desafíos tiene y cómo veis tú que hoy día lo va a reemplazar lo digital, o si es que ya lo reemplazó. Mira, en el cine latinoamericano no tenemos mucha tradición de cine de acción. Nosotros hay algo, ¿cierto? Pero no mucha. Entonces las locuras de explotar autos existen, son más contenidas, y siento que esas locuras no son tan difíciles, sinceramente, porque al final es un auto, lo explotas y ya está. ¿Viste? Como que no, como que hay temas de seguridad, evidentemente, hay una persona que se llama un stunt, que es un especialista en hacer que la violencia se vea real. Ya, que, por ejemplo, si hay un golpe, si hay un salto, si hay una caída, si hay una explosión, hay una persona que dedica su vida a enseñarle a actores, coreografiar actores para que eso se vea real. ¿Ya? Hay gente que dedica su vida a explotar autos. ¿Ya? Entonces, llega un momento en que hay gente que está tan especializada que es un tema de plata. O sea, si tenéis la plata, lo hacéis una vez. Si tenéis poca plata, lo hacéis una vez. Si tienes mucha plata, lo hacéis con 3 autos y tenéis 3 tomas diferentes. Siempre es bueno tener más tomas, siempre es bueno hacerlo 3 veces que una, ¿cierto? Muy complicado es, y mucho en Chile pasa esto, que claro, que evidentemente Chile es un país que tiene unos paisajes alucinantes, o sea, entre el desierto más árido del mundo y termina en los glaciares, en la Antártida. Entonces, naturalmente el imaginario de un cineasta chileno es irse al desierto o a la Patagonia, y eso sí es un problemazo logístico, problemazo. O sea, llevar a 100 personas, actores famosos, catering, iluminación, todas estas cosas que te decía, es muy complicado. Especialmente cuando es extremo. Estamos hablando del extremo norte y el extremo sur. Nosotros hicimos una película que también estuvo en Venecia, ganó un premio, que la filmamos en invierno en Tierra del Fuego. Llegamos, yo llegué, era tan peligroso que yo llegué 3 semanas antes. Cuando llegamos, las cañerías de los hoteles se habían congelado, no había agua, estaba todo congelado las cañerías. Entonces, ¿cómo le explica a un equipo de 55 personas de diferentes países que no pueden ir al baño porque el baño es un hielo? A partir de este tipo de cosas también a que lleguen los camiones por la nieve, etcétera. Eso sí es muy complicado en Chile, le pasa mucho al cineasta chileno, y ahí hay que hacerlo una aventura. Hay que tener directores y equipos que son aventureros. Yo cuando hacemos como casting de equipo, también en los extranjeros le decimos, mira, las condiciones van a ser las siguientes, vamos a ir al extremo sur de Chile en invierno. O sea, yo entiendo que tú seas de París, pero si no quieres aventura, no hagas esto. Y lo otro que se hace mucho es que se falsea, ¿ya? Es decir, que filmamos lo menos posible en el extremo sur y lo más posible en Santiago o más cerca de Santiago, en interiores donde se falsea el extremo sur. ¿Ok?
Eso siempre es complicado, porque obviamente el equipo artístico, de nuevo, las dos cosas. Si tú, siempre es mejor artísticamente filmar en el desierto o en la Patagonia, porque en el fondo tú tienes la libertad de sacar la cámara y se ve todo el paisaje. Sí. Si estás falseando la Patagonia en Santiago, no puedes mover la cámara, ¿cierto? Tienes que mantenerte en un rango muy pequeño, porque si hacía así se te ve el Costanera Center. Claro, no funciona. Y después, entonces ahí siempre está esa batalla de cuánto filmamos en la locación real y cuánto no. Y después mucha gente que filma películas en otros países. O sea, te digo, esa película, por ejemplo, que filmamos en el extremo sur de Chile, ocurría en invierno, en Tierra del Fuego. Un tercio de la película se filmó en Canarias, en Canarias, es tropical, ¿ya? Porque Canarias nos dio mucho dinero y había que gastarlo ahí. Entonces los actores, Alfredo Castro, me acuerdo que me decía, bueno, estoy muerto de calor. O sea, me decía, porque andaban con los vestuarios de invierno, pues, entonces me decía, prefería sufrir el invierno en Tierra del Fuego que este calor extremo. Y claro, esas cosas hay que verlas. Después, obviamente, hay tradiciones. Los gringos sí son muy buenos para falsear. O sea, a los gringos no les importa si están filmando en el lugar real o no. Ellos están muy acostumbrados a filmar en estudio, que significa que recrean todo. O sea, son capaces de recrear Tierra del Fuego en un estudio. Y eso, logísticamente, es bueno y malo. Es bueno porque uno todos los días filma en un solo lugar. Entonces, no pierde tiempo en traslados. No pierde tiempo, ¿viste? Todo más controlado. Nosotros, por ejemplo, si filmamos en Tierra del Fuego o o en el desierto, se pierden a veces de los 12 horas que tenemos, 5 son traslados. O sea, perdemos 5 horas de trabajo porque hay que trasladar a la gente del hotel a la locación que queda en medio del desierto, y después traerla de vuelta y cumplir con las leyes laborales, etc. Lo malo es que, claro, no es tan auténtico y, como te digo, artísticamente uno está más limitado. Claro, si tienes mucha plata, puedes recrear lo que tú quieras. Si no tienes tanta plata, es mejor ir a la locación real. ¿Y ahí cómo ves tú que está entrando el tema digital? Sí. Yo, mira, no te voy a decir que soy fanático de AI, pero la uso mucho. Siento que hay cosas que no tiene sentido luchar. El tema de digital, siempre hemos usado nosotros los VFX, ¿ya? Que en el fondo FX son efectos especiales en set, son los efectos especiales que logísticamente uno lo aplica durante la filmación, y los VFX son los virtuales que uno aplica después de la filmación, ¿ya? Eso se utilizaba mucho para, no sé, por ejemplo, si estás filmando en Chile, pero la película ocurre en Colombia, borrar la cordillera, ¿ok? O si estás filmando en Colombia y ocurre en Chile, poner la cordillera. Eso, por ejemplo, cuando uno explota un auto, si el auto sale un fueguito, con VFX uno puede hacer que sea un fuegote. Eso se ha hecho siempre. Hay en Chile, en Latinoamérica hay, pero no son los mejores. Muchas veces es bueno ir a otros lugares. Y ahí muchas veces tengo que hacer los VFX en Francia. O sea, me ha pasado, por ejemplo, en la postproducción de hacer VFX en Francia, sonido en Taiwán, la corrección de la imagen en Polonia y coordinar todo de Chile, ¿ya? Entonces, en términos logísticos, esta cosa es muy loco también. Pero bueno, eso ha sido lo natural. Hoy en día lo que hace la realidad virtual, específicamente con el VFX, es que es capaz de hacer lo mismo, pero imperceptible al ojo humano, porque analiza el ojo humano y cómo lo percibe, ¿ok? Entonces, si antes se veía falso, hoy en día no se ve falso, ¿ya? Porque en el fondo lo que hace la AI es tomar 1 millón de incendios de autos y los recrea exactamente igual, ¿ya? Entonces, evidentemente, lo que ha ocurrido es que los VFX van a empezar a bajar de precio, requieren menos personas a cargo, ya menos manualidad, porque muchas veces los VFX hay que hacerlo manual, ver aquí, probar y probar aquí. Entonces todo se hace más rápido. Y eso sin duda va a ayudar mucho a la logística. Significa que nosotros cada vez menos vamos a estar explotando autos. Ahora el auto, en vez de explotar, va a solo moverse. Y todo el fuego se pone después, ¿ya? Y hay otra cosa que es muy nueva, que yo estoy súper abierto a usarlo, que es la producción virtual. Los estudios de producción virtual, que es como se hizo Mandalorian, que se hace mucho en Estados Unidos, se está armando uno en Chile, hay en Colombia, hay en México, hay en España, que en el fondo es, ¿viste esa pantalla, la típica pantalla verde que se usa en Estados Unidos? Ahora no es así, ahora es la pantalla, tú ves la imagen,
Y como está hecha por AI, está hecha perfectamente bien. Y la AI permite que la sombra sea perfecta cuando el actor camina, cuando el actor se mueve. Entonces es casi imperceptible al ojo. Digo casi porque obviamente si eres un super snob del cine puede que lo puedas ver, pero sinceramente en el Mandalorian nadie lo ve. Entonces en vez de tener que recrear una nave espacial como se hacía antes en Star Wars, ahora simplemente se diseña, se fotografía, se pone en el set y el actor puede actuar ahí mismo. ¿Ya? Eso obviamente va a cambiar todo, porque ya no tiene sentido que yo me vaya al norte de Chile o a Patagonia. Si yo simplemente tengo que ir a Patagonia, sacar todas las fotos que hay, armar la imagen de producción virtual y puedo hacer la película completamente en Santiago sin tener que moverme. Eso significa al final, un ahorro logísticamente esta alucinante. cuestión va a empezar a ahorrar. O sea, al final la tecnología, Pero impresionante. O sea, imagínate, estamos hablando de ahorrar todos los transportes de equipos, de personas, los trámites, y también ganar tiempo. O sea, en el fondo, en vez de perder 5 horas de filmación, las 5 horas las puedo filmar. Y hay una cosa que es muy cierta, que es entre más horas uno tiene para filmar, mejor es la película. Las películas chilenas, latinoamericanas se hacen en 30 días, 35 días. Las americanas se hacen en 120. Y esa es la gran diferencia de una película buena y una película excelente. Oye, cuéntanos algunos problemas logísticos que hayas tenido. Bueno, ya tenía harta experiencia, como cosas que te pasaron, cosas que no llegaron, no sé, en la mitad del set algo que se te rompió, no sé, cuéntanos un poco como algunos así, problemas logísticos grandotes que tú dijiste, chuta, aquí estoy en aprieto. No, es que hay varios. Los mejores. Mira, bueno, nos ha pasado tipo que hay una nevada y no podemos llegar a la locación, ¿cierto? Y tener que decir o perdemos el día o mandamos un equipo pequeño en una situación menos peligrosa. No ha pasado a tener accidentes. O sea, en el fondo de tener que hacer la película entre 50, tener que hacer 2 días entre 10, porque solo 10 son capaces de llegar a la locación. Me ha pasado que traer 3 camiones de Brasil, que en vez de demorarse 3 semanas se demoran 2 meses. Hay países que son más complicados. Me ha pasado también que un actor se enferma y todo se cae durante 10 días. Me ha pasado que, bueno, gente que fallece justo antes, pero en términos logísticos es eso. Me ha pasado mucho también de movimientos financieros, de dineros que pasan de un país a otro. Eso es siempre complicado. Cuando uno trata con Argentina, con Francia, con Estados Unidos, son países que tienen legislaciones muy diferentes en términos de transacciones financieras. Estamos hablando de grandes sumas, ¿ok? ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado de todo. Me ha pasado, sí, eso mucho. Evidentemente cambios tasas de cambio que cambian de un día para otro. O sea, tipo tú hablas de un reloj suizo, ¿ya? Que tiene que funcionar como reloj suizo. Aquí la logística tanto de carga como de personas, la logística en general, no es perfecta. Entonces tú puedes decir que hoy día se acepta, o sea, el fondo tú haces un presupuesto, es una logística suiza, sabiendo que igual, imagino que las cosas pasan siempre, o sea, que todo salga perfecto, logísticamente debe ser muy difícil. Sí, finalmente hay personas detrás de las cosas. Absolutamente. Sí, pero hay pequeñas cosas que te pueden atrasar un poco, pero estas grandes cosas que pueden parar una filmación, eso sí es terrible. Bueno, ¿para qué decir el COVID? ¿Cierto? Que obviamente hizo que filmar fuera muy difícil. Eso es historia de otro Pero filmar en COVID fue muy loco también. Fue muy loco. Entonces, claro, ocurre. ¿Cómo fue un poco eso? Ya que está ahí. Fue muy loco porque estábamos en Chile y Fábula y nosotros, Fábula son la empresa más grande, después vinimos nosotros, como que ninguno quería ser el primero, entonces estábamos los dos esperando que el otro lo hiciera y me como, oye, ¿vas a filmar? No, ¿y tú? No sé, y era como, bueno, yo estaba todo mundo, nadie quería ser el primero. No, eso era pender de un hilo, o sea, era cosa que una persona diera positivo y se cae todo, y hay seguros en Europa y en Estados Unidos que en el fondo si algo ocurre, ellos te cubren como lo que perdiste en filmación, ¿cierto? Por ejemplo, me ha pasado que claro, el actor principal se enferma, no se puede filmar en 5 días, esos 5 días se para y después el seguro me paga esos 5 días para que yo lo haga después, ¿ya? Estos seguros no aplicaban al COVID. Entonces era realmente pender de un hilo seriamente. Y estamos hablando de películas, estamos hablando de mucho dinero. Cada día son, $15,000, $20,000, $30,000, dependiendo de la película.
Entonces era como, eso sí era complicado. Hubo que obviamente agregar toda una cosa que era hasta como experto en COVID, y eso en términos de hoteles, en términos de van, en términos de transporte, de catering, era multiplicar los precios por 3. Y de películas que fueron financiadas bajo un sistema que eso no existía, o sea, no estaba absorbido por el presupuesto. ¿Alguna vez dijiste que sí a una idea y dijiste no, logísticamente no se puede hacer? No. Okay. No, siempre hay una manera. Siempre hay una manera. Sí, siempre hay una manera. Sí, porque al final lo que hago yo es que tengo un proyecto de película, trato de financiar lo que más puedo, y después de ciertos años, cuando ya toqué todas las puertas, digo, ok, tengo esta plata, voy a hacerla, y me siento con el director y con el equipo, y sé que cortar guión. Nosotros cortamos guiones todo el tiempo, y es muy loco porque nosotros siempre, claro, cuando llega la preproducción, que te digo, es que justo cuando uno empieza, cuando el equipo se junta entero y empieza a planificar el rodaje, estamos hablando del equipo entero, o sea, de arte, de los actores, de la dirección de la fotografía, del sonido, la música, la producción, el catering, transporte, locaciones, todo, viajes, de decir, ok, no nos alcanza, hay que sacar, si el guión tiene 200 páginas, hay que cortar 20, eso es mucho. Y nosotros siempre pensábamos que eso era como el cine independiente latinoamericano, qué sé yo. Y Sebastián Lelio, que es un director chileno que se ganó el Oscar, después de ganarse el Oscar se fue a filmar una película con Rachel Weisz y actores famosos. Entonces cuando volvió, me acuerdo que yo le pregunté, Seba, ¿cómo es filmar con toda la plata del mundo? Y me dijo, es la misma mierda. Tuvimos que cortar 20 páginas de guión, tuvimos que sacar locaciones, sacar transporte, bajar luces, bajar equipo. Sí, es como así, ¿no? O sea, al final no importa, tú estás en cierto estándar, que puede ser mayor o menor, ese estándar te lleva a un grado de locura, y después viene el tipo de la plata, logística, te dice esto se puede, esto no, esto sí, y se adecua, pero... Sí, porque también entre más estrellas uno trae al equipo, más la logística se complica más. Y no solo estrellas de actores, o sea, traer un actor estrella significa una gran logística. A veces ellos vienen con coreógrafo, necesitan su trailer, necesitan su transporte especial, la comida, pero también, por ejemplo, un director de fotografía, que es el que se dedica a iluminar y a encuadrar, hay unos que son superestrellas. Y eso requieren un equipo enorme, no solo humano y técnico y luces. La música, hay compositores musicales que requieren una orquesta que grabe la música para la película. Yo he hecho eso. O sea, hay veces que en mis películas mías que hemos tenido que contratar una orquesta en Polonia de 45 músicos para grabar la música que escribió para la película. ¿Cachai? Entonces, uno tiene plata, uno empieza a decir, voy a traer a este famosito, y todo empieza como a crecer, sin que no te das ni cuenta, y pensabas que tenías mucho dinero y al final. Oye, la última pregunta, ¿el cine va a terminar, y esto no tiene que ver con logística, pero el cine va a terminar siendo 100% digital con AI? ¿Tarde o temprano? Bueno, el mundo, ¿no? ¿O no? O sea, como Sí. No, la música... Pero particularmente el cine ya, estos como actores famosos, conocidos, ya van a ser actores quizás digitales. Mira, esto es media volada, pero ¿tú crees que puede terminar siendo así? Sí tiene que ver con logística. Digo, porque la logística, como te lo dije, no es solo durante la filmación. La logística es muy fuerte, la logística en términos de movimiento financiero antes de la filmación, y la logística de la postproducción es muy dura. ¿Ya? Porque ahí también viaja gente, viajan equipos. Yo creo que el cine va a ver, yo creo que hay muchos, lo que se hacía con 10 se va a hacer con 2, ¿ok? Perfecto. Ya, es un cambio Sin grande. duda, eso es un cambio grande, lo que significa que vamos a poder probablemente enfocarnos en lo que realmente importa, que es la creatividad. En términos logísticos las cosas se van a simplificar mucho, van a bajar los costos. Siento que siempre se ha necesitado un director, un guionista y un productor, y un músico y un compositor y un director de foto. O sea, como que la AI no es capaz de innovar. ¿Se entiende, no? Sí. Por definición misma. Entonces yo lo uso mucho. Yo ahora, por ejemplo, primera vez estoy escribiendo una serie, o sea, soy como creador de una serie. Y lo utilizo mucho, pero lo utilizo solo como es como si fuera un guionista, un asistente más, ¿cierto? Que me dice esto está bien, esto está mal, no sé qué, pero como todo hay que revisar.
Pero sí, la logística se va a simplificar mucho. Y siento que hay un tema también de estudios versus producciones independientes, que es que los estudios hoy en día, o sea, Disney tiene, aquí en Estados Unidos, tiene un edificio dedicado a la investigación de AI en el cine, gigante, al cual nadie entra, es como una suerte de estrella de la muerte. Y si nosotros los independientes no somos capaces de usarla, nos van a aplastar. O sea, viste, la desigualdad al acceso a la tecnología va a ser un tema. Y es súper importante que se mantengan los productores independientes, porque si no se forma monopolio y ahí queda la caga. Así que creo que sí. Ahora, actores virtuales sí, ya los hay, de cierta manera. Te cuento una historia. Tú sabes que esto también tiene que ir con logística de postproducción. En los doblajes de cada actor de Hollywood los hace un mismo actor durante toda su vida. Es decir, Kevin Costner tiene un actor que hace su doblaje en español, un actor que hace su doblaje en francés, en polaco, y ese actor lo sigue en todas las películas, ¿ya? Porque así nosotros como espectadores decimos, ese es Kevin Costner en español. Yo fui a la Naciones Unidas a dar una conferencia sobre derecho de autor, esta discusión que hay siempre entre cuánto hay que liberar los derechos de autor y cuánto no. Entonces fui para allá a dar mi opinión y me junté con el que se encarga de relaciones públicas / lobby de los grandes estudios. Y él trabaja en Paramount. Me contaba que, bueno, esto da lo mismo si off the record, ¿no? Me contaba, claro, que el que hace el doblaje de Kevin Costner está falleciendo y en vez de contratar a otro están contratando sus derechos de por vida de su voz para poder doblarlo con AI constantemente. Entonces, el doblaje, por ejemplo, el oficio del doblaje, que era un gran oficio, también está desapareciendo. El oficio de la traducción también está disminuyendo. El oficio de los VFX está disminuyendo. Todo eso, lo que es más técnico, yo creo que es lo que más afectado se ve, sin duda. Sí. Oye, antes de despedirnos, bueno, muy interesante todo, ya tenemos que empezar a darle un corte al programa, un tema de tiempo. Hay hartas dudas que me quedan, pero bueno, si la gente quiere contactarte, Giancarlo, ¿cuál es la mejor forma? La mejor forma, debería decir LinkedIn. Estoy en LinkedIn, pero no soy muy bueno para responder esos mensajes porque me llegan muchos. Así que pero en LinkedIn sí estoy ahí. Y si no, en Instagram yo creo que es como un poco más. Y si no, siempre yo tengo en la página de quijotefilms.com, ahí está el contacto. Y eso sí me llega perfectamente bien esos mensajes porque es ya el que se encarga se preocupa mucho de que yo lo revise y que lo responda. Así que yo creo que esa debe ser la mejor parte, la mejor manera. Oye, muchas gracias por estar con nosotros, fue un placer. Uno piensa que sabe hartas cosas del cine, pero la verdad es que no. Yo, logísticamente, de verdad, es un desafío, así que bueno, gracias por compartir los detalles. Nada, y todo el éxito lo que viene para adelante para ti y para Quijote. Gracias, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el podcast, se lo encuentro fascinante. Muchas gracias. Y así llegamos al final del Transportador Global, el podcast donde exploramos el mundo de la importación, la logística y el transporte internacional con historias de éxito y consejos prácticos. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Kilof, más conocido como el Transportador Global. Agradezco a Delphi y Salva la producción y a Ana en la edición. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes seguirnos para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio.